Si eres nuevo en mi canal, dale al botón suscribirse y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de mi nuevo contenido. El mundo de One Piece está lleno de diferentes situaciones, sean estas cómicas, frustrantes, angustiantes, tristes, emocionantes y épicas. Y en One Piece estamos llenos de estos momentos, y presentar todos estos llevaría horas de video, así que por ello decidí hacer un video de los momentos épicos de cada arco. Para definir los momentos épicos debemos saber qué significa épico. Pues esta palabra proviene de un género literario en el que se describe las hazañas, hechos y peleas legendarias de héroes. Empezando el video, entramos en el arco de Romance Dawn, el primer arco de One Piece. Un arco recordado por muchos, pues en este, Luffy encuentra su primer nakama, el cazador de piratas y especialista en el Santorio Roronoa Zoro, y deben pelear contra el capitán Mano de Hacha Morgan. El momento épico se presenta cuando iban a ejecutar a Zoro y Luffy llega desde un edificio con las espadas de este, y así evita la muerte de su nakama, devolviendo las balas, pues recordemos que Luffy es inmune a estas. Transcurriendo la pelea, estos dos derrotan a Morgan y sus subordinados, y presenciamos la primera vez que Luffy es llamado capitán por parte de Zoro. Recordemos que minutos anteriores, se había rehusado a unirse a su tripulación. Llegamos al segundo arco, el arco de la ciudad Orange. En este nos encontramos dos personajes que serán realmente importantes en la trama. La primera es Nami, la gata ladrona, siendo esta la futura navegante de los sombreros de paja. Y Baggy el payaso, el cual posteriormente tendrá protagonismo en el arco de Marineford. Enfocándonos en el arco, el momento épico se presenta cuando Luffy es atacado por Moji y su león Richie, y lanzado por los aires. Cuando este se recupera, ve a Richie con la última caja de comida para perros, la cual era el tesoro de Shushu. Y al intentar atacar de nuevo a Luffy, este levanta a Richie por los aires y a Moji con un golpe en la cabeza, y lo estrella contra el suelo, dejándolo inconsciente. El siguiente arco se desarrolla en la aldea Syrup, y en este nos encontramos un querido nakama, Usopp el mentiroso, siendo este el futuro francotirador de los Mugiwara. Recordemos que Usopp es el hijo de Yasopp, el cual es francotirador de los piratas de Akagami. El momento épico en este arco se presenta simultáneamente en la pelea de Luffy contra el Capitán Kuro. Es de las primeras veces que vemos a Luffy salir realmente herido de una pelea, y Usopp contra Django. Y de igual manera, una de las primeras veces que vemos la gran capacidad que tiene Usopp como tirador, pues este casi nunca falla. Finalmente, vence cada uno a su oponente y aparece un nuevo nakama, siendo este el Going Merry, el primer barco de los Mugiwara. Sin embargo, este momento no es tan emocionante como los que vendrán posteriormente. El cuarto arco se presenta en el famoso restaurante marino Baratie, y en él conocen al futuro cocinero y pervertido de esta tripulación, Pies Negros Sanji. Este barco tiene más de un momento épico, como toda la pelea de Luffy contra Don Krieg, el cual era considerado el pirata más fuerte de East Blue, en la cual Luffy, a pesar de ser inferior a Don Krieg, por mucho nunca se rinde y termina derrotándolo. En lo personal, el momento épico es cuando aparece Mihawk, el cual es el mejor espadachín del mundo, y Zoro lo enfrenta. Aunque Zoro es un personaje fuerte, hasta ese momento
no es rival para Mihawk, pues este empuña una especie de navaja, o se podría decir que es una espada demasiado pequeña, y aún así pudo detener el ataque del Santorio de Zoro. Y posterior a esto, usa la espada negra, la cual es la más fuerte del mundo, para derrotar a Zoro, rompiendo sus dos espadas. En nuestro quinto arco llegamos a la villa Kokoyashi, la cual está sumisa en la dictadura de Arlong, el cual es de la especie de los Gyojin, una especie que habita las profundidades del mar. Al igual que el arco de Baratie, tiene más de un momento épico, como cuando Luffy usa la Gomu Gomu no Ono y destruye Arlong Park y vence a Arlong, para terminar gritando que Nami es una cama. Pero en lo personal, el momento que más me gustó es cuando Luffy llega a Arlong Park, rompiendo la puerta y preguntando quién es Arlong, para propinarle un gran golpe en la cara y así mandándolo a volar y estrellándole contra una pared. Este arco marca un antes y un después de la serie, pues recordemos que esta era la ciudad natal de Gold Roger, y es la misma ciudad en la que este falleció. El momento épico, en lo personal, se presenta cuando Baggy el payaso iba a ejecutar a Luffy. Sin embargo, Luffy estaba lo más de tranquilo e incluso sonrió, pero en ese momento fue salvado por un rayo que destruyó la plataforma de ejecución, y como Luffy es de goma, no recibió ningún daño por parte del rayo. Este rayo, hasta la fecha, no sabemos el por qué cayó en ese preciso momento, ni en ese exacto lugar. Existen varias teorías de eso, sin embargo, no hay nada concreto. Bueno, amigos y amigas, este fue el último arco, espero les haya gustado. Si fue así, dale manito arriba, suscríbete y activa la campanita, así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber si tienes algún momento épico diferente a los míos en la caja de comentarios. En los siguientes videos subiré la continuación de los arcos. No olvides compartir, así podremos llegar a más personas y crecer como comunidad. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga. Por cierto, no olvides suscribirte y activa la campanita.